Argentina resalta por un confinamiento extremo. Esos son los movimientos de la gente resumidos en grupos de lugares a donde va. Vemos que con cuarentena extrema, el número de Argentinas fueron prácticamente todos negativos. Todos movimientos relacionados a la economía cayeron entre un 20 y un 75% entre marzo y mayo. Fíjense que, por ejemplo, la afluencia a parques y plazas públicas, que podría ser algo terapéutico en este momento, bajó un 91%. El único signo en alza en estos gráficos es las personas que van a sus propias casas, que subió un 21%. Con esto abro esta charla. Aclaro que nosotros no venimos a enseñar nada, sino que venimos a debatir con ustedes lo que se viene. Así que en primer lugar lo que quería reparar junto con ustedes es que esta no es la peor pandemia que vivió la humanidad. Fíjense que si en 1980 se agarraban SIDA, era prácticamente una sentencia de muerte. Lo mismo pasaba con la gripe española de 1918, que mataba al 10% de la población de varios países. La peste negra de 1347 se cargó entre el 25 y el 50% de la población de un montón de países. Mientras que el COVID-19 mata menos del 5% de las personas y solo moriría el 1% de la sociedad. Sin duda ninguna muerte es aceptable, está claro. Pero más gente muere de obesidad, de cáncer, de accidentes de tránsito, de infartos, de homicidios a mano armada que por este virus. Fíjense cómo el sedentarismo, el alcohol, el tabaco mata más gente que el coronavirus. Pero los gobiernos no prohíben al cigarrillo, el whisky, ni obligan a la sociedad a hacer zumba o pilates. Y claro, es lógico, porque cada uno es responsable de su salud personal y es parte de la libertad que tiene cada persona por el solo hecho de vivir en democracia. No digo que no debe tratarse el coronavirus con la gravedad de una pandemia, y que, digamos, no está mal que los gobiernos tomen medidas excepcionales para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Pero lo que les propongo en esta charla, para empezar, es que reflexionemos juntos que esta es la primera pandemia global que se vive en la era de Internet, en la era de las redes sociales, de los medios globales y del WhatsApp. Todo lo que pasa por ese prisma, a diferencia de otras pandemias y otras crisis anteriores, está potenciado en la cabeza del individuo, y lo que además pesa y hace que esté ampliado en el pensamiento colectivo. Y por eso los políticos sienten que deben dar respuesta al problema y eso hacen que se muevan mucho más y a veces de forma no tan democrática o exacerbando o exagerando muchas de las acciones que se toman. En segundo lugar, vemos que con la peste negra o la gripe española no se sabía qué te mataba. Hoy en día contamos con los conocimientos científicos e instrumentos tecnológicos requeridos para vencer la actual pandemia, cosa que no ocurría ni en 1347, ni en 1918, ni en general en cualquier pandemia anterior a esta. Cuando el COVID-19 surgió, fíjense que los científicos solamente tardaron 2 semanas en identificarlo. Secuenciar la totalidad de su genoma lo hicieron ahí nomás, y elaborar las pruebas fiables para detectarlo, y todos los test, y después hacer test rápidos, se hizo al poco tiempo. Sabemos ya qué es preciso hacer para frenar la enfermedad, y es probable que de aquí a unos pocos meses podamos disponer de una vacuna contra ellas, no solo en los países ricos, sino también en los países pobres. En 4 meses del primer brote ya estamos probando vacunas en seres humanos. Esto es mucho más de lo que podemos decir de cualquier pandemia anterior. Por eso, como dije antes, el COVID no ha provocado una gran crisis sanitaria de mayor gravedad que otras. Por citar ejemplos, la obesidad, los cigarrillos, los homicidios, los accidentes de tránsito. Lo que se ha generado este virus es una gran crisis económica y una gran crisis política sin precedentes en la historia de la humanidad reciente, por lo menos. El tercer punto que les planteo es cómo manejamos esta crisis, o cómo la estamos manejando, porque es algo del presente. Nunca hubo un problema global en el que no exista una potencia que lidere el proceso de salida. Fíjense ahora que ni Estados Unidos, ni Europa, ni China están jugando ese rol. Lo que implica algo bastante desconocido para nosotros, que en los últimos 200 años estuvimos acostumbrados a que alguien administre la salida global y el resto acompañe. Y eso es algo nuevo. También algo que estamos viendo es que se radicaliza el autoritarismo de los gobiernos nacionales y es aceptado por la gente por miedo al virus. Se acepta hasta el uso de tecnología para seguimiento de cada persona, que algo que se instale en los celulares seguramente va a continuar como cualquier impuesto de emergencia que alguien impone y después nadie deroga, digamos, es como un derecho ganado del Estado. Esto se da, creo yo, por 2 motivos o por 2 razones. La primera es porque podría legitimar y normalizar un despliegue masivo de instrumentos de vigilancia
en países que hasta ahora lo han rechazado basados en la libertad y la privacidad de cada individuo. Es decir, hasta ahora éramos muy liberales y esto permitiría el avance del Estado en hacer mayores controles de las personas. Pero en segundo lugar, porque podría provocar una transición brusca de la actual vigilancia epidérmica a otra de carácter intradérmico, es decir, lo que sucede dentro de nuestros cuerpos. Y esto no pasa solo en China, ni es algo de una serie de ciencia ficción. Esto está pasando acá. Fíjense que el gobierno argentino nos está haciendo bajar, o le hace bajar los trabajadores que se pueden reincorporar ahora a sus trabajos, una aplicación que se llama Cuidar, en el cual pide información constante o periódica de un dato como la fiebre. Fíjense que al acopiar esta clase de datos biométricos, los gobiernos y las empresas pueden saber de nosotros mucho más de lo que podían conocer hasta ahora. Esto con la excusa o en el marco de algo que es sano y saludable, que es pelear por el virus. Y yo creo que las empresas pierden mucho en este contexto, ya que dependen de la buena voluntad de los gobiernos para producir, fijar precios, vender, cobrar, entrar a la cadena de pagos, ya sea pagando o cobrando. Yo creo que en esta el gobierno te rompe las piernas para darte las muletas. Y fíjense que hablo de muletas porque no quiero hablar de silla de ruedas, porque creo que la silla de ruedas la tienen los bancos en sus bóvedas y no la están entregando. A ello se suma la gran incertidumbre de lo que ocurrirá a mediano y largo plazo a nivel mundial. Es decir, la crisis del petróleo, todas estas cosas que vemos en los panoramas internacionales también nos preocupa, sumado a lo que pasa en el país. Fíjense que la Argentina decimos que está al borde de caer en default y afronta una crisis que lleva encima 2 años antes del virus. Esta crisis creo que está agravada terriblemente por la gestión de la cuarentena que se hizo, pero además ello, sumado a la actitud internacional y ante los mercados que tienen los funcionarios de economía de este gobierno, la Argentina, es muy posible que la Argentina se pierda uno de los momentos de mayor liquidez y crédito internacional de la historia, porque también con esto del coronavirus, seguramente los países emergentes como la Argentina van a acceder a una serie de créditos a tasa cero o con alguna tasa menor o algún subsidio de organismos internacionales o de otros países para ayudar a salir de la crisis. Llámese China o llámese organismos internacionales. Había que cuidar la salud prioritariamente, pero si se gestiona mal la pandemia puede haber más muertos de hambre que del virus. Fíjense cómo hoy UNICEF nos alerta diciendo de que 6 de cada 10 niños a fin de año va a ser pobre. Ese es un dato fuerte, porque sabemos que de la pobreza muchos muertos de hambre o gente que pierde mucho su calidad de vida y tienen una vida miserable, hay un solo paso. Dejo este tema para que Iván Val, que por la parte de economía, lo profundice más adelante. Ahora bien, creo que las modernas herramientas del trabajo tienen mucho que ver y tenemos que reflexionar un poco y esta charla servirá para eso. Estas modernas herramientas del trabajo, que vienen creadas y dándose hace bastante en los países desarrollados, ya se venían imponiendo en Argentina hace unos años, ya sea en forma tímida y otras no tanto. Hablo de call centers, de Globo, Rappi, Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos, todas estas empresas que funcionando juntas o por separada, vienen a cambiar las modalidades en que se trabaja. Fíjense, por ejemplo, que estas nuevas herramientas también cambiaron algunas reglas y algunas normas en la Argentina. Nosotros tenemos un nuevo Código Civil en el año 2012, fue aprobado, que trajo ya algunas herramientas de las modernas tecnologías en el trabajo y en las empresas, como es el uso efectivo de un bien en la locación, en el contrato de locación. Esto permite, por ejemplo, hoy poner en crisis la obligación de pagar alquiler por un local que uno no puede usar porque no lo dejan ir por la cuarentena. Estas cosas uno las encuentra en este código y no en el código de Vélez, es decir, hasta allá hay normas que muchas veces fueron más rápido que algunas empresas en este proceso modernizador. Recién nombraba Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos y hago acá un pequeño paréntesis para una pequeña reflexión. Fíjese que una noticia de ayer nos muestra que Mercado Libre es una empresa global que está en la cresta de una ola y que la coyuntura la está favoreciendo porque ya vale más que YPF. Es una empresa no global y anticuada, y que es el ejemplo de empresas grandes en nuestro país, por no decir la más grande. Ahora, algo bien argentino es que Mercado Libre en nuestro país sigue siendo una SRL, mientras que fuera nuestro país una sociedad por acciones que cotiza en bolsas de Estados Unidos. Pero bueno, retomando la charla, quiero decirles que mi opinión es que guste o no, los empresarios deben estar preparados para lo que se viene. La comunicación con los clientes ya es por WhatsApp.
antes de la pandemia y ahora se profundizó mucho. La venta ya se hace por Internet. No hay margen para escapar, por ejemplo, a los turnos web. No hay margen para escapar a lo que son los pagos online. Aunque haya altas comisiones, bueno, habrá que acomodar ciertas cosas, ahorrar por otros lados. No se puede escapar a que los catálogos de productos sean digitales y sean un documento que se pueden reenviar por WhatsApp, porque es lo que se usa, es la forma en que se comunica la sociedad. El teletrabajo llegó para quedarse, la inteligencia artificial y el Big Data para ventas más personalizadas son herramientas que hoy cualquier empresa, por más pequeña que sea, tienen que saber manejar o poder manejar, ya sea por sí solas o a través de proveedores. Por eso, amigos empresarios, creo que es un momento de tomar buenas decisiones. Fíjense, y para hacer un paralelismo, que a nivel gobiernos, vemos que los países tienen dos caminos para optar en lo que se viene. El primer camino es competir entre sí para acaparar los recursos que escasean y aplicar políticas egoístas y aislacionistas. Pero el segundo camino es escoger la vía de ayuda mutua imbuidos en el espíritu de solidaridad mundial. Son dos claros caminos, en el medio puede haber un tercer camino, por supuesto, pero sin duda hay que elegir más por uno que por otro. De lo que escojan los países dependerá no solo el rumbo que siga la crisis actual, sino también el del sistema internacional de cooperación multilateral. Esto en los próximos años, por supuesto. Ya vemos ejemplos como Trump está desfinanciando la Organización Mundial de la Salud y veremos qué sale de todo eso. Pero bueno, eso es lo que se verá a futuro. Creo que de la misma forma las empresas deberían repensar si pueden cooperar varias entre sí para salir adelante y recuperar facturación. La logística y la moderna tecnología son esenciales en este proceso que permite ahorrar costos y recuperar ventas más rápidamente. Para dar solo un ejemplo, fíjense, la vieja planta de Renault de Santa Isabel está preparándose para fabricar en poco tiempo camionetas de Renault, de Nissan y de Mercedes-Benz con una sola línea de robots y de trabajadores humanos. Es decir, se juntaron los tres y juntaron lo necesario para vender por separado, pero producir juntas. En esta crisis se habló mucho del rol del Estado, mucho de lo público versus lo privado, mucho sobre salud versus economía. Creo que se ha simplificado en los canales de televisión, pero también en la mesa de nuestras casas, temas muy complicados. Es muy difícil separar estas cosas como cara de una misma moneda en una crisis donde está todo tan mezclado. Son temas muy complejos y sin duda no es elegir una u otra cosa. Lamentablemente a los estados les toca administrar ambas cosas. Pocos funcionarios se bajaron los sueldos. Los gobiernos no dieron créditos o facilidades efectivas, y me refiero a efectivas, es decir, que realmente ayuden a las empresas a sobrellevar esta situación. Tampoco condonaron impuestos. Y fíjense la paradoja de que la mayoría de los impuestos en la Argentina se fijan en base a la riqueza y producción que los privados no pueden generar porque el presidente, por decreto, encerró a todo el mundo en cuarentena. Saliéndome un poco de esto, les voy a contar, por ejemplo, que en mi experiencia estando a cargo entre 2016 y 2019 de lo que fue la modernización del Registro Nacional del Automotor, pude ver cómo, por ejemplo, trámites digitales y gobierno electrónico son herramientas esenciales para que los privados no pierdan tanto tiempo y dinero en burocracias estatales y en intermediarios y gestores, y se dediquen más tiempo a producir y vender. En Argentina sigue siendo un gran desafío el gobierno digital, que eso sea la regla y no la excepción como es hoy, en la relación entre privados y Estado, es decir, falta mucho. Pero también dicha experiencia de mucho gobierno digital, también pude ver algo que puede tener más que ver con ustedes, que es entender cómo las marcas de autos de nivel nacional, las marcas que todos conocemos, Renault, Ford, Mitsubishi, la que se le ocurran, vienen presionando a las concesionarias para que los automotores sean vendidos directamente por la marca en forma digital, en la página web de Renault, de Toyota, de la que sea, y que las concesionarias se dediquen solo al postventa. Llámese venta de repuestos, taller mecánico, service, control de garantía, lo que se imaginen. Es lo que está pasando. Y si las concesionarias no inyectan tecnología, mejoran su logística y no cooperan entre sí para bajar costos y vender más, están condenadas a morir. Fíjense, por ejemplo, estas paradojas hacen de que llegan autos desde el exterior, no pueden ingresar porque ya están llenos en Campana, hay 60.000 dársenas para guardar automotores, como no se están vendiendo, el sobrestock en las concesionarias, los bajan a Tierra del Fuego, que es una zona franca, saturaron la isla, después esos barcos vuelven a traer autos de vuelta en barco hasta Campana, y así las concesionarias están pagando esos costos de fletes.
es algo que está pasando, es lo que sucede. Es solo un ejemplo que les doy de algo que yo conozco, de algo que requiere comandar la situación de crisis desde el lado de los minoristas para que no estén condenadas a fallecer en este proceso. Una vez más, las empresas argentinas, creo yo, tendrán que salir adelante a pesar del gobierno y no gracias a él. Ya están acostumbradas las empresas argentinas a eso, no es nada nuevo. Nunca estuvo al mismo tiempo todo parado, ni épocas de guerra, ni nunca pasó esto. O sea que ahora creo que hay que redoblar la apuesta en ese sentido. Por eso creo que la cooperación entre empresas puede ser muy útil para sobrevivir a la crisis que sí o sí se va a agravar en este mes de mayo, probablemente en junio, y se agravó mucho en abril. Pero con o sin cooperación entre empresas, el que no se modernice y no invierta en investigación y desarrollo le va a costar seguro 100 veces más que otros recuperarse de la crisis que vivimos. Y ahí es el momento en que monstruos como Mercado Libre, Amazon, Google, Airbnb o la que se les ocurre sacan mayor ventaja y se terminan comiendo pequeñas empresas. Fíjense que a todo taxista le llega su Uber y el COVID-19 vino a recordárnoslo a todos de la peor manera posible. Ahora sí, les voy a dejar el micrófono a los que realmente saben y los que realmente les pueden enseñar algo, que son por el área de economía, va a hablar ahora Iván Bol, y después va a hablar Augusto Sucro sobre herramientas para las empresas en la etapa post-cuarentena. Muchas gracias. Bien, Iván. Iván, no se te escucha por ahora. Aprovecho un segundo, chicos, para repetir que no se olvide de... Facundo, ¿le podés habilitar el micrófono, Iván? Sale como iPad en el nombre. Ahí yo le estoy habilitando, pero está como tildado ahí, Hola. Iván. Ahí está. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, Sí. te diría, Iván, que deshabilites el video, pues se te escucha un poco cortado, debes tener poca señal de conexión como para facilitar el audio. Vos sabés que no te entiendo. Ahí está. ¿Ahí puede ser? Sí, ¿Se me escucha? perfecto. Ok. Bueno, supongo que estarán escuchando todos también. Ok. Bueno, yo largo con la charla. Luego de la charla de Oscar, realmente yo voy a ir un poco a los datos duros. Los 6 próximos meses son realmente muy difíciles. Yo cuando estaba preparando la charla me puse a buscar un dato porque hoy en día tenemos 609.000 empresas en la Argentina, de las cuales el 1% son grandes empresas. Yo de algún trabajo anterior, de alguna presentación hace 20 años atrás, me fui a buscar a ver cuántas empresas había y cuántas empresas eran grandes. Bueno, encontré que había 800.000 empresas y solo el 3% eran grandes empresas. El resto eran pymes. ¿Cuál es la conclusión? Hemos perdido 200.000 empresas, de las cuales 20.000 prácticamente fueron grandes empresas.
las que siempre se mantienen son las pymes, o sea, realmente la empresa que mueve la rueda del país. ¿Ok? Esto del coronavirus nos va a provocar, lamentablemente, un aumento de convocatorias, una caída del poder adquisitivo del salario, por ende un mayor desempleo y desde ya una menor riqueza. ¿Por qué? Y por el orden del 7, 8, 9 anual, y si calculamos 400.000 millones de dólares de PBI, un punto serían 4.000 millones, lo multiplicamos por 7, por 8, por 9, estaríamos hablando de 30.000 millones de dólares que vamos a perder todos nosotros. Lamentable. Bueno, algunos datos, porque la parte mía es la parte dura. ¿Qué es lo que se está estimando? Para el segundo trimestre del 2020, una caída del PBI del 12%. Esto es brutal. Pero una caída de la producción industrial, ahí dice 12, pero es del 20%, peor todavía. Y una caída del consumo anual que puede variar entre el 7 al 11%. Bueno, para el último trimestre. Dado estos números, alguien pensará, bueno, esto realmente es un desastre. ¿Cuándo viene la recuperación? Sí, vamos a tener una recuperación a partir del 21. Pero yo quiero, la recuperación que vamos a tener es una recuperación que no va a alcanzar el PBI del 2019. Peor todavía, el PBI va a estar al nivel del 2007. Y en el 2007 éramos 6 millones de personas menos. Con lo cual, es grave lo que vamos a recibir luego de la salida de la pandemia. No, mejor dicho, de la cuarentena. Cuando hice esta preparación, yo tomé dos consignas. Una, que la Argentina no entraba en default. ¿Ok? Esto está basado en que no entramos en default. Y la segunda consigna era que la cuarentena no iba a ser tan larga. Con lo cual, a lo que van a escuchar ustedes ahora en más, agréguenle. Primer punto, no creo que vamos al default, está claro, y creo que la cuarentena se va a extender un poquito más. Ok, con el tema de las empresas en sí, todas las empresas van a ver que su punto de equilibrio es mucho más alto. Es mucho más alto porque van a caer las ventas y lamentablemente los costos van a mantenerse inalterados. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, el objetivo va a ser ganar mercados, porque ganar dinero va a ser lo más difícil en este semestre. Yo digo que algunos clientes que me preguntan, ¿qué hacer, Iván? Digo, mantenerse en pie. Lo más importante es mantenerse en pie. Quien logre mantenerse en pie va a ganar mercado. ¿Por qué? Porque la consecuencia va a ser que va a haber muchas bajas. Cuando hablo de empresas, hablo de negocios, de cuentapropistas, o sea, de estas 609.000 empresas que están de todo tipo en la República Argentina. Ahora vamos a un punto que va a ser grave, que es la caída del empleo formal. Nosotros tenemos 20,8 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Imagínense que somos 44 millones y hay 20 millones de puestos de trabajo. Y se estima que la caída real va a ser de 2,5 millones de puestos de trabajo. Esto va a ser dado por todas estas empresas que no van a poder sobrevivir. Vamos al tema inflacionario. La inflación. A pesar de lo que nosotros vemos que todos los días se emiten un dato, en lo que va del mes de mayo, el Banco Central le entregó al Tesoro de la Nación 209.000 millones de pesos, habiéndole entregado 200.000 millones en el mes de abril. Entonces uno dice, esto es hiperinflación. Pero no, vean ustedes que los precios no van a ajustar en este segundo semestre, estamos hablando del segundo semestre, no van a ajustar porque no hay consumo.
no hay consumo. La gente, aunque pueda salir, se termine la cuarentena, se va a cuidar mucho. Es un tema de supervivencia. Estimamos que la inflación de todo el año 2020 va a estar en el orden del 44,4%. Vamos a decir, pero si yo voy al supermercado y los precios aumentan, sí, pero la inflación no solamente se toma por los alimentos, aparte los alimentos toman los que tienen precios cuidados, también toman los impuestos, los servicios. El mes de abril dio el 1,5. ¿Saben cuánto se estima que puede dar mayo? No lo van a creer. Menos del 1. Claro, porque si no hay movimiento, los precios son cuidados, no hay ajuste de tarifa, entonces el número es claro. No es el número del cual yo voy al supermercado y pongo plata cuando compro, pero es lo que da el INDEC. Ok, veamos qué va a pasar con el dólar blue. El dólar blue está teniendo hoy en día, estuvo teniendo una gran subida, ahora bajó un poco, pero se estima que se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar el dólar blue? En los valores altos, ¿eh? ¿Por qué se va a quedar? Porque tanto las personas como las empresas necesitan recomponer el capital de trabajo. Y para recomponer el capital de trabajo o el dinero para sobrevivir, todos tenemos algún canuto, perdónenme la expresión, todos. Y vamos a tener que empezar a venderlos. Y si tenemos un negocio y lo queremos rearmar o queremos mejorar nuestro capital de trabajo, vamos a tener que vender esos dólares. Eso va a hacer que el dólar no se dispare. Tampoco se va a disparar, en mi opinión. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en default. Bueno, dados los datos ya duros, pasemos, uno siempre me decía, las malas noticias al principio. Bueno, ahora vamos a, no digo que buenas noticias, vamos a algo que seguramente todos están esperando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, el segundo semestre se llama, la consigna es supervivencia. Y la supervivencia viene de todo por la liquidez. En este momento, para una empresa o un negocio, preservar la liquidez es lo esencial. Porque los negocios se funden por falta de liquidez. Hay que manejar los costos. Y yo a mis clientes siempre les digo la regla de las 3 revisiones. Uno dice, ¿cuáles son las reglas de las 3 revisiones? Hay que ser muy sincero con uno mismo, plantear 3 planillas de costos. Supongamos que hago una planilla con los costos reales que tengo hoy y le digo, bajo el 10. Hago otra planilla, ya con el 10 menos, bajo otro 10 y hago una tercera con otro 10. ¿Por qué digo ser sincero? Porque en cada una de esas planillas que debo hacer, tengo que sacar costos, bajar costos, reducir costos, si no, no voy a sobrevivir. Luego me preguntan, ¿qué hago con la chequera? O sea, ¿qué hago con el crédito? No chequera. Si tengo, compro y pago. Efectivo, porque estamos preservando la liquidez. Un punto importante en todas las empresas y negocios. Che, tenemos algunos bienes que no rentan. Bienes que no renten se venden. No podemos tener en este momento un bien que no esté afectado al negocio que no genere ingresos. Porque eso es una pérdida y las pérdidas hay que eliminarlas. Vamos a un tema muy importante para todos. ¿Qué hacemos con los stocks? Al revés de lo que todo el mundo piensa en la Argentina en los últimos 40, 50 años, yo voy a decir que no sirve estoquearse en esta pandemia. ¿Por qué no sirve estoquearse? Porque estamos en recesión. Y en una recesión, por más que haya mucha emisión y la gente no consume, no van a poder ajustar los precios. Lo que vale es hacer líquido los stocks, porque necesito el efectivo. Recuerden, las empresas se funden por la falta de liquidez. Luego, con ese efectivo, voy a poder presionar para reponer los stocks. En efectivo voy a hacer buenos negocios.
Hay un punto que me gustaría tocar, que yo llamo de solidaridad. Hay algunas ciudades que están en cuarentena, Amba, Cava, las grandes ciudades, Córdoba, capital, pero hay muchas otras ciudades que no están en cuarentenas. Y entonces se puede hacer venta por delivery a los clientes de esas ciudades, armarlo. También se puede, en una acción de solidaridad, arreglar con las empresas que están, o los negocios que están en esas ciudades con cuarentena, comprarle sus stocks, a bajo precio, por supuesto, pero ahí le estaríamos dando un poco de efectivo a esas empresas. Es cuestión de una mano lava la otra, siempre a muy bajo costo. ¿Qué hacemos con nuestros stocks? Grandes liquidaciones. Hay que hacer liquidaciones a bajo precio. Reponer stock con el convenio de negocios similares en cuarentena. Hay que hacerse efectivo. La liquidez es lo que se impone. Vamos a otro punto que nos preocupa a todos. Los impuestos. Miren, los impuestos hoy por hoy es el problema de todos. Y hay un viejo adagio que dice, cuando el problema de todos, la solución es para todos. Yo veo moratorias en el camino y no dudo, aunque siempre haya pagado mis impuestos, en entrar en moratoria. Otro tema, alquileres. ¿Qué hago con el negocio donde yo lo alquilo? Muy fácil, renovar esos alquileres a la baja. ¿Saben por qué los pueden renegociar? Porque en esta época de crisis, ningún dueño va a querer quedarse con un inmueble que no le rente. Entonces, es momento de sentarse con ellos, como lo están haciendo incluso en los grandes shopping, donde no están cobrando los alquileres. Otro punto, ¿qué va a pasar con el valor de los inmuebles? Bueno, allá por el 2002, los inmuebles llegaron a caer hasta un 50% en dólares. Yo creo que en esta oportunidad seguramente van a caer un 20, un 30%. Si uno se pone a buscar en los diarios lo que opinan los expertos en inmobiliaria, los corredores, hablan de 20 a 30%. ¿Hay algún negocio con los inmuebles? Sí, hay negocio para hacer en lo que sería la inversión en pozo. ¿Por qué? Porque a este valor de 120 pesos el dólar, el costo de la construcción realmente está barato. Un tema que me preocupa, ¿bienes suntuarios? Ni loco, ningún tipo de bien suntuario. Me va a llevar liquidez y hoy no lo necesito. Autos, no es el momento de cambiarlos, salvo que yo encuentre una oportunidad. Lo que sí va a ser fácil de que se mueva son las camionetas. ¿Por qué? Bueno, porque la camioneta tiene otro valor, es un valor de trabajo, y yo no hablo de las 4x4, hablo de las camionetas de trabajo, que puede ser que también tengan oportunidades para poder comprarse. Un dato que afecta mucho a Jesús María, la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola va a estar en crisis. Va a estar en crisis, ¿por qué? Porque está en crisis el hombre del campo. No sabe si sembrar, no sembrar. Encima, todo lo que dice es que el 2020-2021 va a ser una niña débil, con lo cual las franjas marginales de la Argentina van a tener sequía. Y bueno, lamentablemente los pronósticos dicen eso, con lo cual yo no sería muy audaz en el tema de invertir en maquinaria agrícola o en el tema de sembrar en aquellas zonas donde se llaman franjas marginales. Finalmente, pregunta mucho la gente, ¿qué va a pasar con el valor de los commodities? Bueno, hay algunas personas que dicen que los commodities van a subir de precio y otros dicen que los commodities van a quedar bajos. Yo soy de los que opinan que no va a haber una recuperación de commodities
porque en este momento todos los países que son los grandes importadores de commodities, incluso China, Europa, van a tratar de salir del problema, un poco vivir con lo nuestro, con lo cual no veo esa recuperación. Bueno, espero haber sido claro, que la charla no los haya abrumado. Y quedamos pendientes para las preguntas, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tomar yo ahora un ratito la charla. Básicamente esto es plantarnos ante el panorama actual, digamos, o sea, qué contexto tenemos con las empresas hoy. Y hoy nos encontramos con que tenemos una gran parte de los empleados, sobre todo los que no están afectados a producción directa, digamos, todo lo que es la rama administrativa, en sus casas, algunos trabajando y otros sin prestar servicio. Hay una tendencia fuerte por parte de los gobiernos, de los ejecutivos a distintos niveles, de obligar a trabajar con dotaciones mínimas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Únicamente los puestos indispensables para garantizar producción y al resto de los empleados en su casa. Con lo cual, podemos pensar en dos escenarios, digamos, uno deseado y uno no deseado. El deseado sería que en algún momento la curva de contagios baje, se empiece con el levantamiento paulatino de la cuarentena y haya un retorno progresivo a la actividad normal. Fue un poco lo que se planteó esta semana, que tuvimos un día de flexibilidad y después una marcha atrás abrupta a nivel de provincia de Córdoba. El otro escenario es el incremento de la curva de contagios, que más que está ahora llegando el invierno fuerte, se mantiene la cuarentena, las licencias especiales se van a mantener por más tiempo, licencias especiales, llámese mayores de 60 años, grupo de riesgo, o los padres que están afectados al cuidado de los menores porque no tienen actividad educativa. Con lo cual, en ese contexto, digamos, empieza a depender un poco de las empresas el qué hacer. Ya dijimos que tenés una limitación a lo que son las actividades esenciales, y de alguna manera en ese escenario lo que hay que pensar es cómo adecuar los recursos para mantener, digamos, la operatividad mínima. Una de las principales prácticas que ya se están llevando adelante en muchas de las empresas, sobre todo en las medianas grandes, es todo lo que tiene que ver con conductas preventivas. O sea, ni bien llega la persona, la medición de temperatura básica, el que tiene más de 37,5, a su casa y lo mandas a hacerse un hisopado preventivo. El aislamiento rápido de cualquier caso que pueda resultar sospechoso. ¿Por qué? Básicamente para que no se vea afectado el establecimiento, digamos, por un cierre preventivo para evitar el contagio. El tercer punto es identificar dentro de cada empresa los procesos claves, digamos, los que sí o sí tienen que operar y lo que no sea necesario o se pueda de alguna manera readecuar para tareas desde el hogar, hacer exactamente eso. Sacar, digamos, toda la tarea que se pueda del establecimiento, sacarla y desplazarla a la casa y mantener solamente en el establecimiento lo indispensable. Entonces eso disminuye mucho el flujo de gente y, por otro lado, minimiza estos riesgos, digamos, de intervención sobre el establecimiento. Un punto que no es menor es básicamente identificar cuáles son los proveedores claves. Digamos, dentro de una empresa tenemos una serie de proveedores, desde las actividades esenciales a todas las actividades conexas, que no siempre, digamos, son necesarias. Ahora bien, un proveedor clave en este momento, que no va a ser prácticamente al core de ninguna empresa, es las tareas de limpieza. Limpieza, por definición, en casi todas las empresas está tercerizada, ya sea a través de una empresa o a través de una locación de servicio,
Y hoy por hoy, el empleado de limpieza es una actividad clave, porque es el que asegura de alguna manera cada X cantidad de horas la desinfección del establecimiento en general. No me quiero extender demasiado, pero digamos, uno de los factores críticos en todos los establecimientos que tienen de 10 trabajadores para arriba son básicamente las cocinas y los baños. Son cosas que están apuntando mucho a la limpieza y la desinfección permanente porque es donde mayor contagio se produce. Y el tercer punto es la definición de cuadros de reemplazos. ¿Qué es lo que hablamos de cuadro de reemplazo? Supongamos que yo tengo una dotación de 20 personas dentro de los puestos operativos que necesito para mantener funcionando el establecimiento. Básicamente es decir, bueno, divido esa dotación en 2 o 3 grupos, o 4 sería lo óptimo, y mando cada 15 días un grupo. Lo hago rotar por otro, con lo cual si se detecta un caso en un grupo, aíslo ese grupo entero y sigo funcionando con los otros 3. Pasado el periodo de aislamiento necesario, dentro de ese mismo grupo vamos a tener cuáles fueron los empleados efectivamente contagiados y los mandé a hacer el hisopado preventivo, que tarda más o menos una semana, o eventualmente voy a tener que aislar todo el grupo y me va a quedar un backup para seguir funcionando. Después lo voy a ampliar un poco más, pero es más o menos para tener un pantallazo general. Aparte del COVID, digamos, se nos plantean algunos escenarios que yo diría que en realidad el COVID lo que vino a hacer es a incrementar de alguna manera la necesidad de enfocarse en estos puntos. El primero es la innovación continua, el empezar a transformar los procesos propios de la empresa en algo un poco más eficaz y más moderno. O sea, esto implica invertir tecnología, refuncionalizar procesos, simplificarlos. Por ahí grupos que son demasiado grandes, tratar de minimizar las unidades básicas que tengan más capacidad de reacción y se adapten más rápido, para poder innovar continuamente y con mayor rapidez. El otro punto que está directamente involucrado el primero es agilidad y velocidad de adaptación, o sea, es buscar habilidades dentro de nuestros empleados y sobre todo de los mandos, de los referentes a cargo, ya sean mandos medios o mandos gerenciales, para que empiecen a tener habilidades de liderazgo. Y habilidades de liderazgo no la típica del jefe que está sobre el empleado todos los días, sino esto de poder sobrellevar con éxito una relación de trabajo por medios no tradicionales. Hoy por hoy, digamos, muchos de los empleados probablemente estén haciendo algo similar a teletrabajo. Digo similar porque teletrabajo no es irte a tu casa y trabajar igual que trabajabas en la oficina con una computadora, sino implica otro tipo de soporte y de gestión. Pero en la realidad, alguien que estaba en la empresa ahora está en su casa, supongamos un administrativo, con X cantidad de libros y haciendo la tarea que estaba haciendo en su casa. Y probablemente la esté llevando medianamente bien. El punto es que si no empezamos a ejercitar otro tipo de competencias para gestionar esa gente, ese rendimiento aceptable hoy no se mantiene en el tiempo. Entonces, no es un tema menor empezar a plantear capacitación para los referentes de equipo. Tercer punto, digitalización acelerada. Y volvemos a lo mismo, digamos. El COVID ha sido un desencadenante de muchas cosas. Ya había una tendencia fuerte, y Oscar lo dijo en un principio, digamos, acá en Argentina es como que vivimos 10 años atrasados respecto del resto del mundo. Si nosotros vemos o escuchamos o leemos los periódicos, lo que sea, una de las cosas que se planteaba, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en todos los países del primer mundo, es que gran parte de las tareas laborales se seguía manteniendo, digamos, por teletrabajo. Hay prácticamente todo lo que es servicios está implementado por esta modalidad o una similar, digamos, parcial o total por teletrabajo. Acá en Argentina estamos acostumbrados a tener toda la gente, digamos, dentro del establecimiento haciendo lo mismo que podrían hacer en su casa.
sacando las empresas de tecnología, de sistemas y demás que tienen un poco más de agilidad, un poco llevado porque tienen que interactuar con gente que físicamente no está en Argentina, el resto de las empresas tienen la tendencia a tenerlo sentado en su mismo lugar. Y pensando un poco de lo que decía Iván, esto de meter a todo el mundo dentro de la empresa nos obliga a tener un establecimiento más grande, con más cantidad de oficinas, más cantidad de escritorios, luz fija todos los días, bueno, una serie de gastos, digamos, que implica activos inmovilizados que, si se opta por teletrabajo, se empieza a reducir. Y el último de los puntos es el cambio cultural. Con cambio cultural hablo, y retomo un poco lo que decía unos puntos antes, de enfocarse en los procesos, tratar de que no sean procesos estáticos, que se puedan adaptar, que las unidades de trabajo sean pequeñas porque 3 o 4 personas están obligadas a hablar continuamente. Cuando tenemos un grupo de trabajo donde tenemos 20 personas y la comunicación se empieza a complicar. Si esos grupos no están bien organizados, no están bien divididos para abajo, sino que son prácticamente horizontales, nos empezamos a encontrar con una complicación al momento de... ¿se escucha bien? Bien. Nos empezamos a encontrar con una complicación al momento de la reacción o la capacidad de innovación de estos equipos. Hay un escritor, digamos, norteamericano que entre otras empresas trabajaba en Price, y esta persona en un momento expresaba que si decía que un equipo de base, cuando se junta, necesita más de 2 pizzas, digamos, en un almuerzo para que todos coman, es demasiado grande. Lo puedo porque es algo bastante gráfico a los efectos de verlo. Si voy muy rápido, me interrumpen, mandan por chat, le escriben al moderador y vuelvo. Entonces, acá nos empezamos a preguntar, bueno, tenemos gente que no puede estar en el establecimiento porque ya nos están obligando desde el ejecutivo a que la mandemos a su casa. Los quiero hacer trabajar. ¿El teletrabajo nos ayuda o no nos ayuda esto? Y ahí vuelvo a 2 aspectos. Uno, lo que es la definición legal, que básicamente es que una persona tenga un equipo en su casa, una PC o algo similar, tenga conexión a internet, tenga un correo con el cual se comunique con la empresa y canalice por ahí su trabajo. Eso es básicamente teletrabajo, es el uso de las tecnologías de comunicación para realizar la labor. Ahora, ¿eso es teletrabajo real, digamos, desde el punto de vista de la gestión? No. El teletrabajo desde el punto de vista de la gestión es salir del paradigma de relacionamiento habitual y empezar a establecer otras formas de contacto con los empleados. Y acá les hago vuelvo a algo que ya dije. Pensar en grupos pequeños, grupos flexibles, la capacidad de adaptación, la inmediatez, el feedback constante, la comunicación inmediata, son todas cosas que continuamente hacen o caracterizan a esta forma de trabajar. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, pero probablemente dentro de lo que ha sido estas experiencias, a mí personalmente me pasó, digamos, con muchos de los colaboradores, que he estado hablando por teléfono más horas de las habituales de lo que charlaba en la oficina para coordinar determinadas tareas. Y eso es por capricho, porque la persona, digamos, de alguna manera estaba sola en su casa y tenía que hablar, puede ser una parte, pero otra es porque esta modalidad, digamos, de teletrabajar implica eso, el ida y vuelta continuo, el realizar una tarea y sobre eso ir haciendo docencia. Acá el que está a cargo, digamos, de gestionar el grupo no tiene que ir tanto sobre el resultado positivo o negativo, sino empezar a desempeñar una función de lo que sería en una universidad que hizo un curso a distancia de un tutor. El tutor no te dice qué enseñar, no te evalúa constantemente, sino a lo que te ayuda o lo que te apoya el buen tutor es al proceso de aprendizaje. El líder en esta modalidad, digamos, está enfocado en ese tipo de puntos. Ahora bien, esto es la coyuntura. Pensando, digamos, pasado la coyuntura.
el día de mañana me empezó a dar buen resultado esta modalidad, lo quiero profesionalizar al teletrabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer, digo? Primero pienso, o sea, volver a plantear seriamente si la empresa quiere aplicar teletrabajo en lo que se pueda o no. Si quiere, digamos, hay cuestiones que no se pueden hacer teletrabajo. Digo, un operario de línea no puede hacer teletrabajo, claramente. Ahora, un administrativo, un contador, la parte de legales, la parte de recursos humanos, el que liquida sueldos, los que diseñan la capacitación, si lo tienen como empleados internos, digamos, tranquilamente pueden ser áreas que las hagan por este teletrabajo. Ni hablar en las empresas que están enfocadas sobre todo en la prestación de servicios, donde prácticamente el 100% de su estructura se puede adaptar a esta modalidad. Ahora, si quiero ir a teletrabajo, tengo que trabajar sobre la cultura fuertemente. Y sobre todo hacer hincapié en esto, en la agilidad, en la reforma, en dinamizar los procesos, en adaptarse continuamente y en la libertad de expresarse. Y con esto hago hincapié en la posibilidad del empleado de plantear desafíos que no necesariamente estén de acuerdo con lo que estaba pensando el jefe, o sea, de tener la libertad de cuestionar el cómo se hacen los procesos y a partir de eso que sirva, digamos, de generador de ideas para replantear las tareas. Segundo punto, bueno, ya me adelanté, digamos, es discernir qué se puede hacer por teletrabajo y qué no. Tercer punto, perfiles de los empleados. O sea, y en esto quiero ser claro, digamos, el empleado bueno o mediano, el que tiene un rendimiento aceptable, lo puedo incluir en teletrabajo. El que es malo es malo. Bien, o sea, no va a mejorar por esta situación. Va a ser mucho más difícil de controlar, si bien hay muchas posibilidades distintas, que después lo voy a hablar un poquito en implementación, de gestión, digamos, de controlar, incluso es mayor la posibilidad de control por esta modalidad si utilizamos software y otro tipo de herramientas, pero el que es malo va a ser malo y con esto peor, digamos, porque ni siquiera se va a tener que disimular de cambiarse para ir a la empresa y hacer que está trabajando. Cuarto punto, vuelvo a decir, mandos medios. Es un tema crítico, digamos, los líderes de equipo. Acá salimos de la gestión formal a la gestión por objetivos. Entonces, si vamos a hacer gestión por objetivos, lo primero que tenemos que pensar es, ¿tenemos métricas de gestión por objetivos o no? El rendimiento de nuestros empleados, ¿cómo los medimos? Lo medimos porque nos sentamos una vez al año a hacer una evaluación de desempeño, una práctica similar para ver si esa persona hizo o no, porque si el jefe mantuvo más o menos una bitácora de trabajo, o tenemos indicadores duros de qué es lo que produce cada uno de los empleados. Cuando hablamos de liderazgo por objetivo, necesitamos de esos indicadores, de la tarea puntual. Y mientras más compleja es la tarea, más complejo es el escenario. No estoy teniendo, ahí está. Cuarto punto, espacios para teletrabajo. Acá pensemos que dentro de lo que es teletrabajo, ninguna empresa recomienda, de las que ya tienen implementado teletrabajo en su estructura, ninguna empresa recomienda el teletrabajo 100%, digamos. Todas hablan de un encuentro presencial en algún momento. Estoy teniendo algunos problemas con la pantalla que se prende y se apaga, por eso estoy un poco distraído. Todas las empresas hablan de, aunque sea un encuentro presencial, cada 15 días como mínimo. ¿Y esto por qué? Por un lado, para reforzar, digamos, el sentido de pertenencia, que con la distancia el empleado lo empieza a perder, y por otro lado, por la relación directa, cara a cara, digamos, con sus pares, con su jefe directo, que en el teletrabajo, digamos, tiene muchas ventajas, pero es algo que se pierde. Entonces, la manera de esto es plantear hitos, digamos, en el mes, para que el grupo, el equipo de trabajo se junte presencialmente, coordine lo que quedó inconexo por los medios de comunicación y de alguna manera recupere la relación humana. Entonces, en este marco,
el pensar entornos que faciliten esa comunicación es algo necesario. Y esto lo puedo hacer dentro de mi establecimiento o buscando un espacio de coworking que tenga disponible cada X cantidad de horas o X cantidad de tiempos al mes, que me sale mucho más barato, digamos, que una inmovilización de activos, digamos, en un edificio propio, pero de alguna manera hay que buscar estos entornos y espacios que sean abiertos, que fomenten la comunicación en equipo y demás. O sea, saquémonos de la cabeza las oficinas cerradas donde cada uno está, o los box cerrados, donde cada persona está aislada, digamos, como tipo orejeras a los costados para hacer su tarea. Acá el enfoque, digamos, del espacio físico es otro, es justamente espacios abiertos que fomenten la comunicación. Y llegamos un poco a ventajas, esto lo voy a pasar medio rápido, pero lo podemos dividir en tres ejes, digamos. Ventajas para el empleado, de alguna manera, mientras mayor es la localidad y mayores son los tiempos de desplazamiento, tenemos ahorro de tiempo, ahorro de costo, flexibilidad horaria, porque si yo trabajo por objetivos y tengo mecanismos para medir objetivos, no me hace falta que cumpla un horario determinado. Sí le puedo fijar una pauta de horarios de atención obligatoria, pero el resto de la tarea que lo desempeñe en el tiempo que quiera, siempre que lo acuerde con su equipo y me rinda normalmente. Ventaja de responsabilidad social empresaria, lo traigo a colación porque hay muchas empresas que hoy están enfocadas en certificarlo para añadirle un valor agregado al producto final. Y en eso, digamos, no es algo menor porque una de las cosas que facilita esto es disminuir notablemente la huella de carbono. Y ventajas para la organización, bueno, varias las dije, que es el tema de empezar a facilitar mecanismos de medición, plantear metodologías ágiles en la gestión y demás. Hay otras que tienen que ver, digamos, con lo que vamos a enfrentar de acá al futuro. Si pensamos en las generaciones nuevas y sobre todo en los espacios de trabajo que requieren cierta profesionalización, quienes apliquen esa tecnología, digamos, son los benditos millennials, que a veces salen con planteos complicados, pero con los que tenemos que empezar a convivir y necesitamos, digamos, que estén comprometidos, digamos, con la tarea que realizan. Entonces, esta es una salida, digamos, que de alguna manera les permite a ellos mayor libertad en muchas cosas, sin restringir o sin tener que sacrificar lo que se les pide en rendimiento laboral. La otra ventaja, y no lo pensemos acá tanto como trabajadores en relación de dependencia, sino cuando planteamos tareas de consultorías, es el tema de poder empezar a trabajar ya con un equipo propio dentro de nuestra empresa, con consultoría que no necesariamente resida en la localidad. Entonces, ahí ya, a ver, por decir algo simple, si alguna de sus empresas necesita una certificación de balances y trabajan con alguna empresa mediana, digamos, como Price o como alguna otra, y probablemente gran parte de las cosas las remiten, digamos, por correo, pero en algún momento empiezan a tener la presencia de alguno de esos empleados de esa empresa en su establecimiento para relevar información, relevar procesos, relevar documental. Obviamente eso se traduce en precio directo, digamos, de la consultoría, que es la que te cobra por tener que desplazar a esa persona, hacerla viajar de la localidad donde vive, hotel, etcétera y demás. En este marco, una de las cosas que podríamos ganar es el tema de directamente adaptarla totalmente a teletrabajo. Bueno, hay algunos otros que tienen que ver con RT y con otras cosas, pero los voy a saltear. De última, después me preguntan si tienen alguna duda sobre eso, pero no es la idea hacerlo demasiado extenso porque faltan varios todavía. Y acá vamos básicamente ya a lo que es teletrabajo en sí. ¿Qué es lo que necesitamos, digamos, en las tareas que sean afectadas a teletrabajo? Primero, en poder medir resultados. Si no podemos medir resultados, no se nos ocurre cómo medir resultados,
nos obviemos de esta modalidad, digamos, porque no se puede, digamos, no se puede gestionar lo que no se mide. En general en el trabajo presencial tampoco, pero es un poco a olfato, digamos, del jefe directo. En teletrabajo el olfato desaparece y necesitamos el dato real. Entonces, si no lo podemos medir, nos olvidemos de teletrabajo porque no podríamos implementarlo. Ahora, básicamente hoy por hoy todo se puede medir, o sea, si no estamos encontrando la modalidad, lo que tenemos que empezar a plantearnos es si efectivamente estamos enfocados correctamente o no. El segundo punto, y esto tiene que ver ya con cultura organizacional, digamos, es empezar a, y esto se plantea tanto para el trabajo presencial como para el teletrabajo, pero tiene mayor importancia, digamos, en esta forma de trabajar, porque tenemos a alguien que eventualmente concurre a la empresa y está bastante tiempo fuera y no sabe exactamente para qué hace lo que hace. Por lo menos cuando es presencial, digamos, le ve la cara a su jefe y sabe si está contento, de mal humor o lo que sea con lo que está haciendo, digamos. Entonces volvemos al tema de olfato. Acá le va a ver la cara, pero en una teleconferencia, y si ni siquiera hacemos una teleconferencia y hacemos llamada por teléfono, ni siquiera eso. Entonces, el resaltar, digamos, en qué contribuye la tarea individual sobre el objetivo de la empresa, que es lo que se le pide en general a los líderes de equipo, que bajen la estrategia del año, que bajen los objetivos del año, que bajen el avance del año, acá es una necesidad que se potencia. El tercer punto, cuando vemos la tarea, es planificar, digamos, los hitos de control de acuerdo a la naturaleza de la tarea. Y acá pongo un ejemplo bastante claro, digo, a ver, alguien que trabaja en un call center, el ciclo, digamos, de la tarea del call center es diaria prácticamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciclo de revisión, lo podemos hacer todos los días o una vez a la semana como mucho. Ahora, si estamos hablando de alguien que está en desarrollo de un producto nuevo o en desarrollo de una tecnología, y obviamente los procesos se extienden, son mucho más largos, y ahí hay que ir planteando hitos de control como para ver, digamos, el estado de avance del proceso y las desviaciones que estamos teniendo sobre lo proyectado. Y acá hay que tener flexibilidad y vuelvo un poco a salir del paradigma, digamos. En el trabajo tradicional, digamos, el que tenía metodologías, digamos, de gestión, como mucho, digamos, estaba implementando en general, digamos, la gestión por proyecto. La gestión por proyecto que te establece un desglose de tareas, unos tiempos asignados, algunos desvíos estándar y una secuencia, digamos, una sucesión secuencial de avance. Si empezamos a romper ese paradigma y nos vamos a los que son metodologías ágiles, en realidad en metodologías ágiles lo que tenemos es una gran entrada de tareas, alguien que empieza a ponderar más o menos qué es lo prioritario, se baja el total de la tarea al equipo, y el equipo por ahí, de acuerdo a la facilidad que tiene cada uno, empieza por lo prioritario, pero en paralelo empieza a desarrollar algo que probablemente no esté en la sucesión secuencial que teníamos pensado originalmente. Entonces, ¿eso qué ayuda, digamos? Al salirnos de la secuencia lógica y pasamos a algo, digamos, donde potenciamos las capacidades individuales de cada trabajador, de cada colaborador, probablemente el proceso se acorte, porque algo que se plantea una dificultad en un punto medio, quizás esté resuelto por algo que secuencialmente tocado al final. Y lo último, algo que volví a decir, lo ejemplifiqué y lo voy a repetir un montón de veces, el feedback constante, digamos, el seguimiento en tiempo real y el feedback constante. Y el seguimiento en tiempo real acá no es solamente el estar recibiendo, digamos, un mail con lo que nos dice que avanzó el proyecto, es empezar a establecer métricas de gestión, es meter inversión en software, que gran parte del trabajo se empieza a canalizar a través de un software y ese mismo software mida lo que se está haciendo continuamente. Entonces, cuando empezamos a detectar desvíos, es empezar a hacer el feedback. Y ni siquiera cuando empezamos a detectar desvíos, digo, cuando la tarea también está bien hecha, empezar a devolver el feedback en ese momento de fantástico, terminaron con un punto, avanzamos con otro. Y esto
tiene que ver con un trabajo interno que, digamos, que sí o sí tiene que hacer cada emprendedor, digamos, es qué tareas se pueden hacer por teletrabajo, a qué tareas quiero priorizar yo dentro de mi empresa. Y esto tiene que ver con dos puntos, digamos. Uno tiene que ver con la facilidad, digamos, de implementar o no una tarea por teletrabajo. O sea, yo ya tiré varias, digamos, en lo que fui desarrollando la charla, y probablemente las tareas más repetitivas, de procesos más simples, sean las que fácilmente se puedan implementar por esta modalidad, porque ya sabemos cuánto dura, ya sabemos más o menos qué tiempo lleva de desarrollo, y probablemente, digamos, con llevar un Excel y la cantidad de tareas que estamos distribuyendo por colaborador por día, sepamos si esa persona rinde o no. Ahora, ¿son esas tareas las que realmente tienen mayor potencial? Probablemente no. Las tareas que tienen mayor potencial tienen que ver con procesos complejos, donde intervienen, digamos, aptitudes de gestión, digamos, de lo que se diría en el management, digamos, de actitudes duras, que son las que se miden con producción relacionada, a habilidades blandas, como puede ser el liderazgo, la facilidad de comunicación, la empatía con un cliente, y otro tipo de cuestiones, digamos, que la medición no es tan simple, pero en equipos colaborativos tienen un potencial de desarrollo muy amplio. Y acá vamos a empezar a meternos particularmente a hablar de la persona, del tipo que está al otro lado y que quiero que empiece a hacer esta tarea. Y vuelvo a lo mismo, digamos, si ven un poco el cuadro de lo que es el teletrabajador, ¿qué es lo que vamos a tener caracterizado? Alguien que tiene iniciativa, alguien que no tengo que estarle respirando en la nuca para que haga las cosas, que busca cómo solucionar, cómo contribuir a la empresa, que me ayuda sin que lo tenga que estar presionando. O sea, estamos hablando de un empleado bueno para arriba. Entonces, repito algo que dije de entrada. El que es malo en cualquier modalidad. Acá, si vamos a pensar en teletrabajo, tenemos que partir de rendimiento medio para arriba. Ahora, donde empieza a estar el punto crítico es en el líder. Pues el líder por ahí, el líder presencial, tiene, digamos, tiene la ventaja de que al relacionarse continuamente con la gente, por cuidar, digamos, la relación a veces por sobre la tarea, encuentra puntos de flexibilización, digamos, a su forma de gestionar. Cuando hablamos de liderazgo, digamos, tenemos liderazgo tradicional, no tradicional, más blando, más duro, el líder delegativo, al líder, digamos, que no es delegativo, bueno, y muchas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo situacional. Ahora, cada persona que coordina un equipo de trabajo tiene una determinada impronta. En el trabajo presencial, algo que siempre ayuda es justamente esto de yo todos los días convivo determinada cantidad de horas con estos colaboradores dentro del grupo de trabajo. Y me veo obligado a hablar, a saludarlo todos los días, a estar probablemente en un puesto de trabajo muy cercano, con lo cual si nos llevamos mal me veo forzado a buscar mecanismos para que esa relación tensa tenga un desenlace un poco mejor. En el teletrabajo, uno de los riesgos que está, y que lamentablemente, digamos, no sirve, digamos, porque atenta contra la modalidad de trabajo, es, me empiezo a llevar mal, no lo llamo por teléfono, no hago teleconferencia y mi feedback es vía mail. Cuando encontramos ese tipo de liderazgos que se metieron en teletrabajo de esa forma y no se toman el trabajo de seguir cuidando la relación, cuando hablo de la relación es esto, el tener un equipo motivado, que me lleve bien, que tenga ganas de hablar y demás. Cuando por esta modalidad, digamos, tenía algún problema de esta situación o se generó durante esta modalidad algún tipo de problema y me resulta cómodo porque no lo veo todos los días, digamos, no hablar, sino empezar a usar por mail, en el corto plazo el rendimiento de ese grupo de trabajo va a decaer notablemente. Entonces, algo que hay que volver a retocar acá es el perfil de los líderes.
es volver a buscar el líder que apunta al cumplimiento de objetivos, pero que tiene una capacidad muy fuerte a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, en esto de la docencia sobre la tarea, en potenciar el proceso de aprendizaje, no enfocarse en el error, sino en la potencialidad que tiene la persona hacia el futuro. Y el equipo de trabajo, ya lo dije un par de veces, pero volvemos a lo mismo, es sobre todo un equipo colaborativo, donde no sean tareas individuales, sino donde el resultado sea algo producto de la gestión conjunta, donde se escuche más de lo que se habla, y obviamente donde todos tengan capacidad para trabajar, digamos, con estas nuevas tecnologías. Si falta esa capacidad y tenemos las otras, es una buena oportunidad, pues mínimamente con algo de capacitación, se logra que se aprendan las nuevas tecnologías. Ahora, si el equipo no tiene capacidad de colaborar para conseguir resultados, si no tiene una buena relación, si no es flexible y demás, el hacerle aprender las tecnologías no va a resolver problemas de base que ya venía arrastrando de antemano. Y este es otro punto crítico que básicamente se divide en tres segmentos: planificar, seguir y controlar, digamos, algo bastante básico en la gestión. No quiero extenderme demasiado, pero sobre todo quisiera que se fijen en el último punto, resaltado con negrita de cada punto, y es la síntesis de cada eje. Es básicamente: conozco los procesos en planificar y sobre conocer ese proceso lo adapto a lo que quiero establecer, digamos, en escala temporal para el avance. Si no conozco el proceso, digamos, si tengo una pyme con 20 empleados, hago la parte administrativa y el proceso técnico de producción ya no lo estoy haciendo, lo está haciendo, digamos, alguien en quien delegué esa responsabilidad, no tengo que yo atribuirme la tarea de planificar ese proceso, sino le tengo que pedir al referente que está todos los días que me planifique el proceso directo. Sobre todo porque acá vamos a tener una complejidad extra, que es no tener a la gente dentro del establecimiento, sino tenerla cada uno en su casa. Segundo punto, el tema del seguimiento, y es no solamente tener el esquema de cómo voy a realizar las tareas, sino cómo las voy a medir. Y acá lo que tengo que apuntar en la medición no es a la medición por castigo, sino a la medición por mejora. Entonces, cuando yo mido que algo no está funcionando y puedo desarrollar, digamos, un cuadro de control, lo que tengo que ir buscando en esa gestión es puntualmente detectar, digamos, cuál es el proceso que está imposibilitando, digamos, llegar al resultado que quería. Si es por una cuestión de que realmente hice una mala planificación o si tengo que corregir procesos internos para llegar al resultado. Y el control, vuelvo a lo mismo. Control en tiempo real, la devolución constante, el priorizar proyectos, pero el no establecer escalas de tiempo. Bien, yo acá puse priorizar proyectos según la necesidad institucional, pero salgo de esto, no es decir, trato el proyecto A en este mes, el proyecto B en el que sigue, el proyecto C en el que sigue, sino es, entran todos los proyectos y yo establezco como prioritario que el proyecto A esté terminado, digamos, en 20 días, el proyecto B en 40 o en 60 y el proyecto C en 90 días. Ahora, probablemente los puntos en común que haya entre esas diferentes planificaciones ayuden a que algunos de los proyectos que estaban en segundo o en tercer lugar se compacten los tiempos y no se repitan tareas que, en definitiva, se desarrollan en paralelo para 2 o más proyectos. Y vamos a esto. Control presencial por control por objetivo. Vuelvo a lo mismo. El control tradicional, y es mucho de lo que tenemos en Argentina. Estamos acostumbrados a tener toda la gente sentada en su lugar o en la línea de producción, el jefe que anda atrás de cada uno viendo si hacen o no hacen, y por ahí el que hacen es, como me habían pasado el otro día, un video de WhatsApp que estaban en la construcción, se lo escuchaba supuestamente al obrero trabajando, se acerca el jefe y el tipo estaba golpeando una lata haciendo que trabajaba.
Digo, es medio un chiste, pero en la realidad puede ser mucho de lo que nos pasa a nosotros con nuestros empleados, digamos. Hacen que están trabajando, yo lo veo el tipo tecleando en la máquina todo el día y me acerco y resulta que tenía abierto el Facebook y estaba chateando con los amigos, no haciendo la tarea administrativa que tenía que hacer. O leyendo un libro o haciendo una tarea para la facultad, si alguien es más chico o lo que sea. Entonces, de alguna manera, yo acá me tengo que salir de... Tiene que estar 7 horas trabajando. Me tengo que olvidar de eso. Yo lo que tengo que tener es esquemas que me permitan definir que la tarea tiene una determinada duración temporal de 2 días, de 3 días, de 4 días, con X cantidad de horas, y yo lo que controlo son hitos de cumplimiento. Si después el empleado o el equipo, digamos, directamente prefirió hacerlo, digamos, 24 horas de trabajo sobre el cierre o al medio o antes y tener tiempo libre, bueno, eso a mí no me afecta, digamos, como administrador de la empresa o como gerenciador. Lo que yo tengo que ver es que los resultados que hacen a la evolución del giro comercial se cumplan. Y esto, bueno, es un poco de repetición de lo mismo, pero con ejemplos un poco más prácticos, digamos. Planificación flexible, buscar sistemas de mejora continua, buscar soft que nos ayuden. Ahora digo, mucha gente hablaba en su momento de Trello, que es un soft para planificación que es gratis y de venta masiva y demás, que cada vez que buscas adaptarlo a tu empresa te vende 800 módulos pagos. O sea, no siempre pensemos que lo gratis es lo más barato, busquemos algo que realmente sirva y se adapte a las necesidades de la empresa, pero sí que me ayude a medir por objetivos, a gestionar, a desarrollar tableros de control, a tener ese seguimiento en tiempo real donde tenga alertas que me permitan accionar sobre desvíos. El seguimiento, no solamente los canales de retroalimentación formal, y vuelvo a este ejemplo que planteaba hace un ratito, digamos, el jefe que de golpe empieza a tener diferencias con un miembro del equipo y usa el canal formal de la empresa, que es el mail institucional, y no lo llama más por teléfono, no sirve. Acá lamentablemente la comunicación directa, el verse las caras a través de un Zoom o de la herramienta que busquemos, el dialogar en forma constante, empieza a ser un eje crítico. Y de alguna manera a lo que apunta es esto, a las herramientas de diálogo continuo. Y esto de las conversaciones continuas o de las conversaciones poderosas, como dicen muchos expertos en recursos humanos, está apuntado a gestionar oportunidades donde el equipo pueda crecer o mejorar, digamos, los aspectos de sus propios ciclos de trabajo. No, va un poco más allá de la evaluación de desempeño una vez al año, es aprovechar cada oportunidad de comunicación sobre un resultado para buscar cómo mejorar ese resultado o bien para reconocer que salió bien. Y el último es, de nuevo, la gestión en los rendimientos futuros. Hay un especialista en recursos humanos, digamos, que trabaja en Deloitte, entre otros, que decía, siempre nos enfocamos durante mucho tiempo en las áreas de recursos humanos, nos enfocamos sobre cómo potenciar las debilidades de nuestros colaboradores, y qué maravilloso sería pensar cómo potenciar las fortalezas que ya tiene, pues es un proceso mucho más rápido y de menor desgaste. Ese es un poco el desafío de este tipo de control y de las conversaciones que hay que tener cuando el control arroja resultados no deseados. No buscar qué falló, sino buscar qué anduvo bien y replantear o reformular sobre los aciertos y ver cómo eso sirve para alcanzar el objetivo. Y esto vamos a pasar a lo que es un mapa de decisión muy cortito de cómo implementar si es que quiero ir a profesionalizar el teletrabajo. Primero, y fue algo que ya dije, definir el alcance. ¿Lo puedo hacer en mi empresa en todas las áreas o lo puedo hacer en algunas? Si lo puedo hacer en todas, ¿lo quiero hacer en todas o lo voy a hacer solamente en algunas? Digo, una empresa de servicio, a ver, ahí decía quien me presentó que yo trabajo, digamos, en el Banco Córdoba, y es cierto, digo, supongamos una institución financiera que lo hace, de hecho hay bancos que ya son virtuales, pero un banco que no trabaja con esa modalidad,
quiere hacerlo o implementar teletrabajo en todas sus áreas, bueno, me tengo que olvidar de los productos que sí o sí implican que el cliente tenga que ir en forma presencial a la sucursal, con lo cual no puedo desarrollar ningún producto nuevo que apunte a algo que obliga al cliente a moverse a la sucursal. Con su empresa va a pasar lo mismo, digo, no necesariamente con algo de producción, pero con muchas de las áreas es, ¿realmente quiero hacer el cambio o me sirve en este momento hacer el cambio en esa área? O quizás me sirve más potenciar otra cosa que lo puedo trasladar, digamos, a teletrabajo con mayores beneficios y menores costos. Pues en definitiva, lo que termina siendo clave en cualquier empresa es maximizar el beneficio y minimizar el costo. Entonces, si no me sirve para alguno de esos dos objetivos o para alguno en puntual a corto o a mediano plazo, bueno, probablemente tenga que repensar la estrategia que estoy teniendo. La transversalidad, bueno, es un poco esto que le dije, digamos, qué tan transversal quiero ser a toda la institución en su conjunto, no ver compartimentos aislados, sino si lo voy a establecer como estrategia institucional es qué áreas toco y demás. Y por último, algo menor, cuál es el universo temporal en el que quiero hacerlo, digamos. Hoy estamos en medio de una pandemia, tenemos que tener dotaciones mínimas, todo lo que sea no esencial, digamos, a la operatividad de la empresa, lo tengo que trasladar a teletrabajo bien, mal, chueco, torcido, regular. Entonces, en ese marco es, mando todo, me lo arreglo como sea y voy buscando formas de mejorar. Ahora, se terminó el COVID y hago volver a todo el mundo, el desafío que voy a tener es, voy a tener gente que se acostumbró a hacer teletrabajo y me dice, che, yo te estaba haciendo bien la tarea desde mi casa, déjame porque me resulta más cómodo. Y de golpe eso nos obliga a repensar qué tareas, digamos, permitimos que se trasladen a teletrabajo. Ahora, si lo voy a planificar a algo a mediano plazo, bueno, ahí ya estoy hablando de profesionalización, de inversión, de desarrollo de tecnología, de pensar si voy a invertir en server propios o voy a, digamos, comprar espacios en server comunes. Bueno, tiene toda otra complejidad. De recursos humanos, y le puse el título de recursos humanos porque es básicamente lo que hace administración de personal, es voy a fijar, digamos, por esta modalidad, un horario flexible o un horario de trabajo fijo. ¿Esto qué quiere decir? Si a la persona le voy a permitir trabajar por objetivos y eventualmente le voy a poner un horario de consulta donde yo lo puedo llamar o un cliente lo puede llamar para que evacúe dudas, o le voy a decir, no, bueno, trabaja de tu casa, pero en el mismo horario que hacemos acá en la empresa. Y la asistencia la voy a pensar una vez por semana, 2 veces por semana o una vez cada 15 días, con eso voy a ocasional. Mientras más ocasional sea la asistencia, mayores tienen que ser, digamos, los recaudos que tengo que tener en los mandos medios para contener esa gente. Pero, por otro lado, la asistencia ocasional es la que en corto plazo, digamos, me permite pensar en achicar la estructura física de la empresa. Porque tercerizo el grueso, digamos, mando por esta modalidad el grueso de personal que antes estaba ocupando un espacio físico, la asistencia al ser ocasional la hago rotativa, programada, y el espacio que necesito dentro de la empresa, si es que lo voy a brindar yo mismo, digamos, para las reuniones, es mínimo. Definición por objetivo, bueno, vuelvo a lo mismo, digamos, cultura organizacional, liderazgo y demás, y adecuación de políticas internas. Esto es, tengo que empezar a elegir la gente que se puede, digamos, si voy a incorporar a alguien, gente que ya venga con estas habilidades adquiridas, no que tenga que incorporarlo y empezar a desarrollarlas, que me implica tiempo y costo, ya sea costo interno de enseñanza en la empresa o costo de capacitación externa. Presentismo, ¿cómo lo voy a medir? Digamos, eso tiene que ver ya con el software, digamos, alguien que esté en su casa, voy a medir que se conecte a un sistema, digamos, propio de la empresa, y que digo, acá imagínense algún capítulo de Los Simpsons, donde estaba Homero haciendo teletrabajo, que prendía la máquina, ponía un pajarito con una pipa que tocaba una tecla, y así medían que estaba presente. No es suficiente medir solamente por lo que se dice en la jerga común, el logueo del colaborador
en un sistema. Hay que establecer otro tipo de formas de medir el presentismo. Y me voy al tercer punto, digamos, a lo que es soporte, digamos. Ahí ya tiene que ver mucho con lo que es el software, para que nos permita medir ese tipo de cosas. El hardware, porque de golpe voy a tener el problema que si tengo una gran cantidad de colaboradores, digamos, haciendo teletrabajo y se me cae el software que alquilé y tengo días improductivos. Entonces empieza a ser un tema más crítico que cuando los tengo en la empresa, que si de última no me anduvo el servidor y desarrollan las tareas que más o menos pueden, se hablan por teléfono, se cruzan de oficina, buscan los papeles. Acá el tema de mantener la operatividad en redes se empieza a ser crítico. Y lo de edilicio tiene que ver con esto, de no solamente pensar espacios que ayuden a los equipos cada vez que van a conocerse entre ellos y a dialogar y a forzar el diálogo, sino también a disminuir los costos inmovilizados en infraestructura, a achicar los espacios físicos, a minimizar lo mínimo, a dejar los espacios esenciales a los efectos de la asistencia de los grupos. Y todo lo otro, minimizarlo, alquilarlo, tercerizarlo, lo que fuera, que ayude a achicar costos. Y esto finalmente es algo como para salir hoy de la coyuntura, digamos, se ponga o no se ponga el COVID ya, digamos, se termine o no se termine la pandemia a corto plazo, básicamente primero relevar qué se puede hacer por teletrabajo, las áreas, relevar la gente que puedo meter en teletrabajo, o sea, y vuelvo a esto, de rendimiento mediano para arriba al que directamente no rinde para nada, o aquel que es muy buen empleado presencial, digamos, y por una cuestión generacional no tiene manejo de ciertas herramientas de comunicación. Segundo punto, buscar, digamos, cuáles son mis limitantes, digamos, cuáles son las restricciones que tengo para hacer esto, digo. La persona que quiero mandar a su casa a hacer teletrabajo, ¿tiene internet? ¿No tiene internet? ¿Está en una zona que tiene conectividad? O como nos pasa a nosotros en algunas localidades muy chiquitas del interior, donde definitivamente la conexión es mala, se cae continuamente y donde termina siendo un problema. Tercero, elijo los candidatos y elijo lo que tengo que comprar necesariamente para poder implementarlo. Después paso al desarrollo. Y acá puntualmente no solamente hablo de lo que es presentismo, medición, tableros de control, que ya viene implícito, sino a hacer un convenio marco, digamos, que le haga suscribir al colaborador. ¿Para qué? Y puntualmente, sobre todo, orientado a que la persona de alguna manera me reconozca o me acepte que si no rinde bajo esta modalidad, pasado mañana lo puedo volver a la modalidad tradicional. A reglas generales en nuestra legislación debería poderse, pero como tenemos jueces que a veces nos dan sorpresas importantes, es bueno dejarlo plasmado en un acuerdo individual. Si el empleado no cumple con los rendimientos mínimos, tengo que tener la posibilidad de que retome la modalidad presencial. Otra de las cosas que tengo que plasmar en ese instrumento es la distribución de costos. Si yo el teletrabajo no lo voy a hacer, digamos, como una estrategia institucional, sino que lo voy a plantear como un beneficio de flexibilidad para aquellos trabajadores que son bárbaros, buenos, brillantes y me dan excelentes resultados de la forma que sea, estén de vacaciones, estén en su casa o estén en la empresa, algo que puedo empezar a plantear y que de alguna manera viene arrastrado, digamos, de bastante de la jurisprudencia, yo te estoy dando un beneficio, no me voy a hacer cargo de pagarte la conexión a internet, no me voy a hacer cargo de proveerte el escritorio ergonómico, con la silla ergonómica, con el botiquín de auxilio y con el matafuego que te pide la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para el teletrabajo. Entonces, de alguna manera, te brindo la posibilidad, te la brindo como un beneficio. Ahora vos, para acogerte a esta posibilidad, tenés que tener un espacio en tu casa que cumpla con estos requisitos. Entonces, trasladamos los costos al empleado. Y el último, volvemos a lo mismo, es la medición. Y acá lo que tengo que medir es la productividad que tenía en forma presencial, la productividad que tengo en esta modalidad y la capacidad ociosa que empiezo a tener en una y otra. Si hago buenas métricas de medición, lo que nos va a permitir esto es detectar
un poco, digamos, si la capacidad ociosa era mayor antes o mayor ahora. Si de golpe detectamos que tenemos mayor capacidad ociosa en algunas áreas con esta modalidad, y probablemente sea interesante empezar a potenciar, digamos, el teletrabajo como una alternativa, más allá, digamos, de la coyuntura hoy de la pandemia. Y lo otro, digamos, tiene que ver con algo que siempre se hace en planificación, es, listo, todos estos resultados, evalúo, mido y replanteo. Básicamente es eso, digamos, no es mucha ciencia mayor. Y bueno, no los quiero aburrir más, creo que ya nos pasamos bastante de tiempo, perdón, lo traté de hacer lo más rápido que pude y creo que debería quedar abierto preguntas ahora. Así es, chicos, gracias por la presentación, excelente, todo y bastante claro. Tengo dos preguntas para cada uno, puntualmente bastante cortitas, así que voy a comenzar con Iván. Hay dos preguntas para él. La primera dice, ¿en qué basa su optimismo respecto de que el país no entrará en default? Y la segunda pregunta, habló de que no imagina que se escape más allá del dólar blue. ¿Lo dice porque hizo una devaluación que levante el dólar oficial o porque el blue subió esta semana solo por la incertidumbre que genera la negociación con acreedores? Ahí van, si están las dos preguntas y después continúo con Oscar y Augusto. Iván, espere que no se lo está escuchando. Ahí está. Ahí se me escucha. Bueno, la primera de las preguntas, ¿por qué no se entrará en default? Primero, porque yo particularmente trabajé toda mi vida en bancos y en los bancos uno se da cuenta cuando el otro quiere negociar o no, o patea el tablero. Y todas las vueltas que está dando este chico Guzmán, en realidad es para negociar. Sacará un poco más, sacará un poco menos, pero el indicio es que van a negociar y no va a caer en default. ¿Y quién está atrás de la idea de apretemos a los bonistas ahora, a los efectos de ver cuánto más podemos sacar, pero no entremos en default? ¿Quién está atrás de eso? Se imaginan. Porque si entramos en default, en el 2021 pierden las elecciones. Esto ya es político. Primera respuesta. Y la segunda es, yo veo, no, como siempre los presentadores se guardan algo en la manga. Vamos a decir que yo veo el dólar oficial para fin del 2020, dentro de 6 meses, en torno de los 86 pesos, más el 30%. Con lo cual, el dólar blue, mirá lo que te voy a decir, lo estoy viendo en 130 pesos, lo que vale ahora. ¿Por qué? Porque la gente va a tener la necesidad de vender estos 6 meses. O sea, aquel que compra $200 por mes, los guarda o hace el puré. O sea, agarra los dólares, va al mercado negro y los vende. Y hace una diferencia de 6.000 pesos por mes. Bueno, puede ser, también, se queda sin los dólares. Pero no, por supuesto, esto basado en que no entramos en default, ¿ok? O sea, yo tiro ese valor de dólar blue porque no entramos en default. Va a estar parecido, un poco más alto que el oficial, por supuesto. Creo que había otra pregunta más que yo tenía anotada acá, que era, ¿qué opinaba acerca del impuesto a la riqueza? ¿Puede ser que alguien lo haya preguntado? Sí, exactamente, está un poquito más arriba la pregunta. Bueno, yo pienso que no se puede piramidar el impuesto de bienes personales. O sea, ya a la gente se le está cobrando bienes personales. Encima, inconstitucionalmente, porque se aumentó el porcentaje de bienes personales por un decreto de emergencia, no por el Congreso, porque los impuestos nacionales los debe aprobar el Congreso, cosa que no se hizo. Por esa razón, con el impuesto a la riqueza, la vicepresidente trató de averiguar con la Corte Suprema si era sujeta a juicios, porque lo iban a hacer en forma virtual.
Yo creo que sí, que es objeto de juicios, porque es inconstitucional cobrar 2 veces sobre lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a cobrar impuesto a los bienes personales y le van a cobrar un impuesto a la riqueza. Nosotros hemos, viene al caso la gente de Profesionales Córdoba, hizo un proyecto de ley para traer dinero a las arcas y se lo llamamos el bono patriótico. ¿En qué consiste el bono patriótico? En darle a las personas que tienen dólares en el colchón, ya sean blancos o negros, no me importa, que lo ingresen, los que tienen el blanco ahorran el impuesto a los bienes personales, porque los tienen en el colchón, si los tenían en una caja de ahorro no pagarían, y a los que los tienen en negro, o en el blue, vamos a decir así, una especie de blanqueo. Entran los dólares, yo me comprometo como Estado a conformar un fondo para financiar el COVID y recuperar deuda en moneda extranjera, recomprarla, y por el otro lado, a la gente que blanquea esos fondos le doy un bono ajustable por ser, que la inflación va a ser bastante interesante, y el gancho es que yo le voy a dar el dólar oficial más el 30%, más un 20%. O sea, necesito recaudar, es un bono que evidentemente le da al Estado un montón de dinero que le va a servir para paliar la situación. Pero no, ahí está durmiendo, entiendo yo, por lo que me han comentado en el Congreso, no se puede tratar, pero sí eligen castigar a aquel que invierte, al que tiene, creo que son 200 millones de pesos, cualquier campo vale 3 veces más que eso, y insisten en golpear al que genera riqueza. Lamentablemente, desde ya que no estoy de acuerdo con ese impuesto, me parece una barbaridad, y es inconstitucional. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Voy a continuar con las preguntas para Oscar, que también son dos igualmente en el chat. Para todos voy a estar dejando los correos electrónicos de los periodistas antes y el de jóvenes. Por si tienen alguna duda o consulta particular, nos pueden escribir. Oscar, dice, el aumento del comercio online que prevé, ¿puede tener un costado positivo en términos de que ayude a blanquear parte de la economía o no necesariamente? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo motivamos el comercio básico, a la tienda, a la refinería, en trabajar el comercio electrónico? Bueno, Federico, gracias. A ver, yo creo que respecto a la primera pregunta, efectivamente está creciendo lo que es el mercado por la coyuntura, pero seguramente llegó a quedarse. El que ya probó comprar por esa vía lo va a seguir utilizando. ¿Que es una oportunidad para blanquear un montón de situaciones? Sí, es cierto, pero en la realidad, en general, el comercio por esas vías es a través de plataformas de empresas más grandes que algunas exigen blanquear muchas cosas y otras son más opacas. ¿Qué es eso? Los sistemas, por ejemplo, de envíos de Globo y Rappi no necesariamente dan los recibos oficiales, tienen algunas tramullas entre medio. Yo creo que puede ayudar a blanquear la economía en la medida que la AFIP programe herramientas o busque hacer seguimientos de ese tipo de cosas. Yo creo que van a tener que tender a eso necesariamente, porque hoy tienen más plataformas para las ventas analógicas y no está funcionando. Metieron la factura electrónica, que creo que es una herramienta tendiente a empezar ese tipo de controles, pero no necesariamente lo va a hacer en la medida que no haya una persecución. Los argentinos somos hijos de rigor, en la medida que la AFIP no persiga a la gente por las actividades y la facturación en blanco y los empleados en blanco, sin duda no va a suceder. Lo mismo pasa con el empleo. Yo creo que toda esta movida tecnológica trae aparejado en general tratar de tener los empleados negros. Es decir, sabemos que todas estas plataformas de delivery, por dar un ejemplo, o muchas plataformas que tratan de eliminar intermediarios, en realidad siguen necesitando ciertos intermediarios y los ponen como locaciones de servicio, lo ponen como otro tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que en la medida que el Estado no tome una política para tratar de acomodar el blanqueo de esas situaciones, por sí solo no va a pasar. Las empresas van a tratar de negrear lo más que se pueda, usando el término que todos entendemos, y esto tiene que ver porque también este es el país más caro del mundo. Es decir, si el Estado se está llevando tanta plata y te brinda tan pocos servicios, sin duda las empresas para sobrevivir, y más en esta pandemia, bueno, no les queda otro camino.
La segunda pregunta, ¿cómo motivamos el comercio básico en tiendas más pequeñas con el comercio electrónico? Sin duda, en estas charlas el desafío es ver que hay empresas muy grandes y muy chicas, y algunas de las cosas pueden parecer que son para empresas muy grandes. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo claro es, hoy existen muchas aplicaciones que permiten hacer páginas web gratuitas, hoy existen blogs gratuitos. Lo que hay que tener es el conocimiento, y hoy se puede aprender en la pandemia porque muchas universidades abrieron cursos gratis, o bien porque hay videos de YouTube de gente que gratuitamente enseña a hacer ese tipo de herramientas. Y el que no esté en condiciones de hacer eso, yo creo que la mejor forma de generar el comercio electrónico y el delivery y todo eso es a través de WhatsApp. Yo creo que hoy las empresas deben comunicarse de ida y vuelta con sus usuarios de cualquier nivel de empresa, por más pequeña o grande que sea, a través del WhatsApp. Por supuesto, hay un WhatsApp pago, que es un WhatsApp de herramientas para empresas, que es lo ideal que pueda aspirar una empresa para atender mejor al cliente, pero si no, a través del WhatsApp y de enviar catálogos online y comunicarse rápidamente con las personas puede funcionar mucho mejor. ¿Qué es lo que tiene una particularidad que les alerto, lo que es el comercio electrónico, el WhatsApp y todo esto? Que ha generado muchos ansiosos, todas las redes sociales, el WhatsApp y ya no usar el mail tanto y todo eso ha generado que seamos muy ansiosos. Es decir, mandamos un mensaje y queremos una respuesta inmediata. Compramos un producto y queremos que inmediatamente nos digan que nos lo están enviando. Tienen que ser muy cuidadosos que utilizando ese tipo de herramientas la gente tiene una muy alta expectativa de que la respuesta será muy rápida. Por lo tanto, si van a iniciar el camino del comercio electrónico, yo les recomiendo que estén preparados para dar respuestas rápidas y siempre tratar de buscar la mayor cantidad de estrellitas positivas posible. Es decir, la gente está constantemente valorándonos en el comercio electrónico a través de estrellitas, de me gusta o de un montón de situaciones, y eso generalmente lo toma Google para que la gente vea si te compran a vos o no. Entonces hay que tener mucho en cuenta la expectativa de la gente, y bueno, y el camino sigo pensando que es el WhatsApp, en menor medida las redes sociales, y si no, crear una página web. Pero el incentivo a través de WhatsApp es muy importante. Perfecto, Oscar, muchas gracias por la respuesta. Augusto, tengo una consulta acá para vos, que dice lo siguiente: más allá de reorganizar en lo posible la forma de trabajo en teletrabajo, ¿cree que además se debe ajustar el número de trabajadores, prescindiendo de aquellos que son malos empleados? No se escucha. No se te escucha, Augusto. No, sí, me escucha. Augusto, no se te está escuchando. Ahí, estamos pidiendo a Augusto. A ver. Ahí está. Ahí está, dale, fantástico. Digo, la pregunta no tiene que ver demasiado con teletrabajo y te puedo contestar desde un lado administrativo y desde un lado humano. Del lado administrativo, en general, un empleado que no rinde y que trataste de hacer las gestiones para que revirtiera el comportamiento, salvo que tengas un impedimento legal o que digamos, la desvinculación te pueda generar otro tipo de conflictos laborales, en general es una relación que se termina y se prescinde. Ahora, desde el lado humano, en este contexto puntual, dejar a alguien sin trabajo y es un poco duro, sobre todo si es una persona que conoces y sabes si tiene familia. Ahora, la disyuntiva, para quien tiene una pyme que está pasando un momento bastante complicado, más allá de los subsidios que tiene el gobierno, es en alguna medida pensar si solventar o mantener ese tipo de trabajadores puede llegar a implicar, digamos, que en algún momento la empresa le vaya tan mal que tenga que despedir a muchos más.
Bien, Augusto, muchas gracias. Tengo una pregunta más, por ahí más enfocada para el lado de Iván. Dice lo siguiente: nosotros estamos a punto de comenzar a exportar, nos damos con que todos los dólares que ingresan al país se especifican al dólar oficial de 62 pesos, al cual no podemos acceder si quisiéramos comprarlo. Y la pregunta es la siguiente: ¿es realmente útil para el gobierno fomentar de así la evasión o la no bancarización de los dólares obtenidos en el exterior? Perdón. Iván, no se te escucha. Ahí va. Iván. Ahí está, ¿se me escucha Bien. ahora? Sí, sí. Bueno, bueno, es increíble que un gobierno que dijo que venía a levantar la producción y donde más tenemos que obtener es dólares, porque es lo que a nosotros nos hace falta, que justamente la crisis que en este momento vive la Argentina con el no pago de la deuda es porque no tenemos dólares, establezca un dólar oficial de 62 pesos. Me imagino si hay alguien del agro acá que le resulta con las retenciones a la soja de 40 y pico de pesos, es una barbaridad. Realmente no es útil para el gobierno. El problema es, vos tenés gobiernos que son inteligentes y gobiernos que no saben, lamentablemente no saben cómo arreglar los problemas. Creo que estamos en el segundo caso. Perfecto, Iván, muchas gracias. Bien, no tenemos más preguntas. Dejé ahí en el chat los correos de los tres disertantes y el del grupo joven también por cualquier consulta. Y que tengan puntualmente, se pueden contactar con ellos o nosotros, incluso traernos la presentación de PowerPoint con la que trabajaron los chicos. No robarles más tiempo, agradecerles a todos por la presencia y el aguante, y sobre todo también a los disertantes por todo el conocimiento que han aportado hoy al grupo y a los comerciantes en sí. Así que muchísimas gracias y bueno, espero vernos pronto en una próxima charla.